Hola, muy buenas. Aquí estamos una semana más para avanzar en nuestro estudio de la música de los siglos XV y XVI. Ya después de unos temas en los que mezclábamos autores y géneros de los dos siglos, la semana pasada nos centramos en el siglo XVI y ya seguimos en el siglo XVI con un tema que inaugura como un nuevo tipo de discurso en nuestra asignatura. Porque hasta este momento todos los temas que han precedido al presente eran temas sobre música vocal. ¿M? A veces escuchábamos en las grabaciones instrumentos musicales, pero siempre advertíamos que esos instrumentos habían sido incluidos por una decisión de los intérpretes. Es decir, que no era algo que estuviese especificado en la partitura. Y que la mezcla de los instrumentos con las voces solo ocurre de manera explícita en las partituras del siglo XVI. Perdón, XVII. Eh, Vamos ahora al siglo XVI. Y el siglo XVI, una de las grandes novedades que aporta es lo que llamo en el título del libro la emancipación de la música instrumental. Es decir, que la música instrumental, que había estado tradicionalmente supeditada a la música vocal, o bien que no se había escrito, que había sido improvisada, ahora va a hacer su eclosión en la escena musical con una gran importancia. ¿Había música instrumental antes del siglo XVI? Sí, evidentemente. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que no tenía un repertorio propio y que estaba dedicada. Cuando digo que no tenía un repertorio propio, quiero decir que no tenía un repertorio escrito propio, que sabemos que existía porque tenemos muchos testimonios literarios e iconográficos, es decir, la constancia de que los instrumentos existían y que los instrumentos se utilizaban es porque hay muchos cuadros y hay muchas narraciones en los que se nos cuenta el uso del instrumento. Y por lo que sabemos de estas fuentes, por lo que sabemos de las fuentes iconográficas y literarias, los instrumentos servían, por un lado, para acompañar la danza y por otro, para completar las interpretaciones de música vocal. Es decir, o los instrumentos, digamos, formaban parte de las festividades tocando las músicas que se bailaban, y en ese caso las músicas eran improvisadas, es decir, no había una constancia escrita, los músicos no leían el repertorio de danza, sino que eran unos patrones que conocían, que se iban transmitiendo oralmente, o bien, como hemos dicho en muchas clases anteriores, los instrumentos servían para doblar o sustituir a las voces. En una estructura polifónica a cuatro voces, pues a veces alguna de estas voces era doblada por los instrumentos, sustituida por los instrumentos, e incluso hay constancia de que las piezas vocales eran tocadas a veces solo por instrumentos, pero a partir de las partituras que se escribían, que eran las partituras exclusivamente instrumentales. A mediados del siglo XV podemos decir que aparecen los primeros vestigios de música instrumental, de repertorio instrumental escrito. En 1452 está recogido una antología de música para órgano, que es el llamado Fundamentum Organisandi, de un organista alemán que se llama Konrad Paumann. En torno a 1470 nos consta que se compiló el llamado Buxheimer Orgelbuch, el libro de órgano de Buxheim, que es otra de las primeras antologías de piezas para instrumentos que se conservan, ¿no? Pero digamos, esto eran cuestiones puntuales, ¿no? Porque va a ser en el siglo siguiente, en el siglo XVI, cuando ya aparezca un caudal generoso de músicas instrumentales escritas en partitura, ¿no? Y ahí, por ejemplo, este cuadro representa, hay muchísimos cuadros que representan escenas como esta, escenas de danza, rollo discoteca. Fíjate, aquí van sin mascarilla, qué disolución. Y, y en esas escenas pues están los músicos. Si os dais cuenta, los músicos no tienen partitura delante, ¿eh? Todos, pensad en cuadros en los que aparecen escenas de música
Raro es el cuadro en el que aparezca los músicos siguiendo una partitura, en este tipo de contextos. Bien, vámonos al siglo XVI. El siglo XVI, como he afirmado hace un momento, fue el primer gran siglo de la música instrumental. Eso significa que es el siglo que crea una tradición de música instrumental independiente de la música vocal. Es decir, que desarrolla en fin, el universo de los instrumentos, el repertorio de los instrumentos, diferenciado del repertorio vocal, aunque como veremos tenía muchas relaciones y concomitancias, pero diferenciado, un repertorio propio. La música instrumental del XVI va a ser muy influyente en los siglos posteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Pues verás, ya sabéis que entre el siglo XVI y el XVII hay como una ruptura compositiva muy importante, ya se lo hablaremos, pero cuando empieza el siglo XVII en Italia surgen nuevas técnicas de escritura, como la melodía acompañada, como el bajo continuo, y por eso hablábamos en un tema anterior que el estilo de polifonía del siglo XVI quedó como algo del pasado, como un hito de una música ya pretérita, ¿no? Sin embargo, eso ocurre especialmente, perdón, en la música vocal. Esa gran diferencia se establece sobre todo en los repertorios vocales. En cambio, la música instrumental del XVI sí que tiene una continuidad mayor con respecto a lo que se hace en el siglo XVII. Así que esta música del XVI para instrumentos tiene una gran influencia, una influencia muy directa en los repertorios posteriores. Y la segunda cosa que quería citar, que sabéis, pero que viene a recordar, es que la música instrumental del siglo XVI gozó de una difusión extraordinaria gracias a la imprenta. Ya sabéis que fue en 1501 cuando surge la primera imprenta musical, y no es casualidad que el XVI sea el primer gran siglo de la música instrumental. Casi podríamos decir, o podemos decir, que la eclosión de música instrumental en gran medida es otra consecuencia de la aparición de la imprenta. Porque entre los nuevos públicos aficionados que acceden a la adquisición de partituras, muchos de ellos no eran excelentes cantores, sino que se dedicaban sobre todo a la interpretación sobre instrumentos. Por eso es muy significativo que de los repertorios que conservamos del XVI, especialmente importantes son los repertorios dirigidos a instrumentos, vamos a decir así, para amateurs. A ver, cuando hablábamos de las capillas decíamos que en el XVI se establece dentro de las capillas puestos para instrumentistas, es decir, que empiezan a trabajar instrumentistas dentro de las capillas. Antes había constancia de que se contrataban para determinadas festividades, pero hay instrumentistas que trabajan dentro de la capilla. Pues bien, los instrumentos que tocaban estos ministriles, como se llamaban las catedrales españolas, las chirimías, los sacabuches, los bajoncillos, estos instrumentos, no conservamos apenas repertorios escritos del XVI. De lo que conservamos es sobre todo de los instrumentos que tocaban la gente en su casa, los aficionados en su casa. Me estoy refiriendo a instrumentos como el laúd, como la vihuela o como la viola de gamba. Vamos a hablar un poco de esto precisamente. Vamos a acercarnos a cuestiones de organología. Ya sabéis que la organología es la disciplina dentro de la musicología que se encarga del estudio de los instrumentos. La organología no se encarga del estudio del órgano, que hay alguna gente que tiene esa confusión, sino de los instrumentos en general. Y es una disciplina muy interesante, pero problemática, porque tenemos, digamos, pocos testimonios de instrumentos antiguos. No conservamos muchos instrumentos de épocas remotas. Así que los organólogos, para introducirse en el conocimiento de cómo fueron los instrumentos del pasado, no solamente para describirlos, sino también para poder propiciar la
reproducción de estos instrumentos. Ya sabéis que los grupos de música antigua tocan con instrumentos reconstruidos o construidos por luthiers modernos. Pues a ver qué se me ha... Ah, sí, pues eso, que para conocer los instrumentos del pasado cuentan con muy pocas piezas que han llegado hasta nosotros, muy pocas piezas y en muy mal estado, por lo general. Cuentan con eso y cuentan también con fuentes literarias y fuentes iconográficas. Es decir, con tratados en los que se describen los instrumentos y con cuadros o esculturas en los que aparecen los instrumentos. Estas fuentes iconográficas son muy engañosas, es decir, no se puede reconstruir un instrumento antiguo solamente por lo que aparece en los cuadros, pero sí nos dan muchos indicios de cómo eran los instrumentos en un determinado momento y además conocemos la historia de los instrumentos, o por lo menos nos da mucha luz sobre la historia de los instrumentos. Quiero decir, me refiero a cómo un determinado instrumento ha ido difundiéndose por las regiones de Europa. ¿Mm? ¿En qué momento aparecen vihuelas en las representaciones pictóricas? ¿En qué momento aparecen los primeros violines representados en escultura? ¿Dónde? ¿Cómo se va produciendo esa difusión, al menos en su representación gráfica? Todo eso es importante. Bueno, me he enrollado un poquito con esto, pero sigo. La organología nos dice dos cosas sobre los instrumentos del 16. En primer lugar, el 16 es un momento de difusión del mercado de la lutería. Se construyen más instrumentos porque hay más gente que quiere comprar instrumentos y estos instrumentos se perfeccionan. ¿Qué quiero decir con perfeccionan? No, sino, quizás lo del perfeccionamiento es un poco engañoso. Vamos a decir que los instrumentos se regularizan. En la Edad Media había una gran disparidad entre los modelos instrumentales. Cada constructor, cada región, cada ciudad tenía formas distintas de hacer los instrumentos y como los mercados de venta de estos productos eran muy locales, pues les iba bien así. Sin embargo, en el 16 ya hay un mercado europeo de intercambio de instrumentos. Las grandes ciudades en las que se concentran los constructores no solamente venden para la población de esa ciudad, sino que exportan sus instrumentos. Y para esa exportación hacía falta una uniformidad en las formas básicas del instrumento, que hubiese una comunidad, vamos a decir así, instrumental europea. Así que en el 16 los instrumentos se van regularizando, pese a todas las diferencias locales que existen y que siguen existiendo. Y luego los instrumentos se van, digamos, proliferan nuevos tipos de instrumentos que son sobre todo eh, eh, un esfuerzo por completar las familias instrumentales. Es decir, no es que aparezcan nuevos tipos de instrumento especialmente, sino que aparecen nuevos tamaños de instrumento para conseguir que dentro del mismo timbre se pueda cubrir toda la tesitura de una pieza polifónica. Hay en el 16 una tendencia a la homogeneidad tímbrica y por eso, digamos, los luthiers trabajan en el establecimiento de los llamados consorts, o grupos instrumentales de flautas, de laúdes, de tal, en las que el mismo tipo de instrumento, por lo tanto el mismo tipo de timbre de distintos tamaños, permiten establecer polifonías complejas. Hay, digamos, tres grupos instrumentales destacados en el 16. Por un lado, los instrumentos de tecla. Los instrumentos de tecla que tiene como gran protagonista el órgano en todas sus variantes. El órgano es un instrumento de una historia apasionante y muy compleja. Ya sabéis que en las iglesias fue el instrumento principal del acompañamiento de la liturgia y que en las capillas, detrás del maestro de capilla, el más importante de los instrumentos fue sin duda, perdón, de los instrumentos no, de los músicos contratados fue el organista, que
cumplía un poco las funciones como de maestro de capilla. Eh, Hay muchos tipos de órgano. El órgano sí tuvo una diferencia de construcción regional muy grande. Hay escuelas organísticas muy complejas. Y bueno, yo no voy a entrar en hablar mucho del órgano. Quizás en clase, si nos da tiempo, podemos desarrollar un poco más el tema y hablar del órgano como patrimonio, porque de los instrumentos antiguos, por su naturaleza, por su fuerza, por su, digamos, solidez constructiva, es el que ha dejado una presencia mayor en el presente, ¿vale? O sea, quiero decir que del que conservamos más. Si el órgano fue el instrumento más relevante en el ámbito eclesiástico, aunque los instrumentos de tecla no estaban circunscritos solamente al mundo eclesiástico, y había otros instrumentos de tecla, digamos, en el mundo de la música profana, en el mundo doméstico. El gran instrumento del siglo XVI, el más popular de todos, y del que tenemos un repertorio más extenso, es el laúd. El laúd fue el instrumento por antonomasia de los aficionados a la música europeos del siglo XVI. Y el reinado, vamos a decirlo así, del laúd fue universal, es decir, en toda Europa fue un instrumento muy popular, excepto en los reinos hispanos. Cuando hablo del laúd me refiero al laúd y todas sus variantes instrumentales, que hay muchas variantes, ¿no? En el mundo hispano, es decir, en los reinos peninsulares, pero también en la América hispana, el instrumento del 16 fue la vihuela. Vihuela que en apariencia es como una guitarra más pequeña, pero tiene un sistema de encordado, el tipo de cuerda y de afinación que no es como la guitarra, es un precedente, pero de una naturaleza diferente, ¿vale? Es decir, el gran instrumento del 16 en Europa es el laúd, en España y sus reinos americanos fue sin duda la vihuela. Mucha de la música que se conserva para laúd y para vihuela del siglo XVI es música en cifra. Quiere decir que los editores no publicaban las piezas para estos instrumentos en una notación convencional, sino en un sistema, en un código que facilitaba la lectura a través de la cifra. Los intérpretes de vihuela o los intérpretes de laúd no tenían necesariamente que conocer la lectura de una partitura, sino que descifraban las piezas que querían tocar a partir de un sistema en el que las líneas, por ejemplo, en este caso hay muchas cifras distintas, ¿no? Las líneas se correspondían con las cuerdas y indicaban dónde había que poner el dedo, pues como se hace en la cifra contemporánea, que seguramente algunos conocéis. Bien, hablábamos de los consorts instrumentales, es decir, las agrupaciones de instrumentos monódicos o polifónicos de la época. Y cómo en el 16 se iban homogeneizando los timbres, completando las familias. Este sería un consort de flautas de pico, lo que en la España del 16 se llamaban flautas dulces, ¿no? Es curioso esto, ¿no? Las flautas de pico... flauta de pico es un galicismo, ¿eh? En francés se dice flûte à bec. Y es un galicismo reciente, porque estos instrumentos dejaron de utilizarse en España y cuando se reincorporaron en el siglo XX lo hicieron a través de Francia y lo hicieron también con la denominación francesa flauta de pico. Pero en las fuentes españolas del 16 se habla de flautas dulces. Ahora para nosotros flauta dulce es la flauta de los colegios, esas que suenan mal, que son de plástico. Pero en el 16 no era así. Otro instrumento que formaba también agrupaciones eran los que llamamos ahora violas de gamba. Esto no es un galicismo, esto es un italianismo para el instrumento que en la España del siglo de oro se denominaba vihuela de arco. Había dos tipos de vihuela. La vihuela de mano, que es la de la que hemos hecho referencia anteriormente, y la vihuela de arco, que es esta, ¿no?
Eh, Esto no es un violonchelo. La vihuela de arco, la viola de gamba, tiene diferencias en el número de cuerdas, en la afinación, en el uso de trastes. Es un instrumento diferente al violonchelo, que es una derivación de la familia del violín y que no tiene nada que ver. Esto está más emparentado con los contrabajos en cierta manera, aunque tienen naturaleza diferente. Aquí vemos, mira, es muy interesante esta ilustración. Está muy mal pintado, pero es interesante porque parece un consort de violas, es una ilustración inglesa, con sus partituras. Es la primera vez que vemos a instrumentistas tocando a partir de una partitura, ¿eh? Esto ya nos acerca a prácticas instrumentales más modernas. Otro consort de violas, con diferentes tamaños, como veis, y otro consort de violas, ¿no? Estas ilustraciones también han servido para recuperar determinadas técnicas de interpretación, para intentar recuperar, por ejemplo, cómo se cogía el arco, porque no siempre se ha cogido el arco de la misma manera en la historia del instrumento. Lo que aquí aparece es unas señoras con cara colorada, que en realidad son máscaras, que van a danzar al ritmo que marca un consort partido, un broken consort, que es la agrupación de instrumentos heterogéneos. Como veis, hay instrumentos de flauta, de cuerda frotada hay instrumentos, digamos, de viento, perdón, de cuerda frotada y de cuerda pulsada. Bien, seguimos. Lo que es relevante recordar de las prácticas instrumentales del 16 es que había una mayor libertad tímbrica que lo que ocurrió posteriormente. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando se publicaba música instrumental, excepto en los casos que fuese música de cifra, porque la cifra, digamos, implicaba la utilización de un determinado instrumento, se dejaba abierta la posibilidad para que el repertorio fuese interpretado por una amplia variedad de instrumentos. Voy a poneros un ejemplo. Felipe II tuvo un celebérrimo organista, que a lo mejor os suena, que se llamó Antonio de Cabezón. Un organista ciego, muy loado en el momento, y cuando murió su hijo, publicó una antología de sus obras, ¿no? Cabezón era organista y tocaba el órgano, y se supone que trabajaba siempre para ese instrumento, pero cuando se publicó, el hijo en el impreso indica que era para órgano, para arpa o para cualquier otra combinación instrumental. Esto tenía dos motivos. Un primer motivo comercial, un poquito la idea de compre usted la partitura y tóquela con lo que quiera, ¿no? Pero también había un motivo más profundo, que es que la conciencia de asociar una determinada estructura musical con un timbre va a ir desarrollándose poco a poco en el tiempo. Sobre todo a partir de las piezas que desarrollan cualidades idiomáticas propias de un determinado instrumento y que no están presentes en otro. Eso vamos a hablar inmediatamente. Bien, me preguntaréis, ¿qué tipos de piezas se componen para instrumentos en el siglo XVI? Pues verás, el corpus central de lo que más conservamos de la música del XVI son adaptaciones, transcripciones o paráfrasis de piezas vocales existentes. En ese sentido, la música instrumental estaba todavía muy pendiente de la música vocal. ¿Qué es lo que quiere tocar un aficionado en su casa con su laúd o con su vihuela? Pues las canciones famosas, ¿no? Por lo tanto, es este el, digamos, repertorio básico. Fijaos que hago una distinción entre transcripciones o adaptaciones y paráfrasis. Quiero decir que ese traslado del material entre la vocal y lo instrumental a veces se hace de forma muy directa o, en el caso de la paráfrasis, con una ornamentación menor. Pero el material de partida procede de los repertorios vocales. Segundo tipo de pieza que más presentes están en estos repertorios que estamos hablando son las danzas.
ya hemos visto cómo los instrumentos siempre se habían distinguido por acompañar a la danza, pero estos acompañamientos eran improvisados. Esta improvisación podía darse en tanto que los músicos eran músicos profesionales, pero cuando ahora los aficionados empiezan también a acceder a la interpretación de estos repertorios, es necesario que pues eso, que las especificaciones acerca de la interpretación estén escritas en un papel. Quiero decir que hace falta escribirlo para que la gente sepa cómo tocarlo. Por eso las danzas ahora se escriben cuando antes pues no solían escribirse. Junto a esto, que son digamos, los dos géneros mayoritarios y los que están vinculados con las tradiciones anteriores, aparecen otro tipo de composiciones más novedosas, más propias en exclusiva de este nuevo momento histórico que estamos viviendo. En primer lugar, las variaciones, que también parten o bien de materiales vocales o bien de danzas, pero que van trabajando formas alternativas de presentar los materiales. Los juegos de variaciones se ponen muy de moda, lo que en España se llamaban las diferencias. Y luego, por último, hay, vamos a decirlo así, composiciones originales, es decir, piezas que no tienen ninguna vinculación con repertorios preexistentes, porque las variaciones, al fin y al cabo, parten también de materiales que ya existían. Dentro de estas piezas vamos a distinguir tres tipos de piezas. Algunas que, siendo como eran piezas originales, imitan el estilo de escritura de las piezas vocales. ¿Eso qué significa? Las piezas vocales estaban escritas en unas texturas homogéneas, quiero decir, una pieza 4 voces, pues tenía 4 voces que se iban moviendo en contrapunto todo el tiempo. Igual ocurre en el género de la canzona, que es una pieza escrita para instrumentos, pero respetando el tipo de escritura que era habitual en las voces, ¿no? Hay otras piezas que son independientes al estilo vocal, es decir, que están más adaptadas a la capacidad que tiene el instrumento para cambiar de textura, para incluir determinados adornos que la voz no puede hacer. Es decir, piezas que juegan más libremente con las capacidades propias del instrumento, como el ricercar, como la fantasía, como el tiento. Y por último, hay piezas que son específicamente idiomáticas, que no son más que una exploración de las capacidades propias del instrumento, como el preludio y la tocata. De todas estas piezas, creo que veremos ejemplos en las audiciones que tenéis que escuchar y las comentaremos en clase para, digamos, cerrar nuestro primer recorrido por la música instrumental del 16. Muchas gracias y nos vemos en breve.